Hola jóvenes, buenos días. Esta es la clase 4 de problemas filosóficos. El día de hoy vamos a ver qué es la identidad personal. También qué es la identidad para Leibniz, qué es lo que dice Heráclito, la paradoja del barco de Teseo, en qué consiste el problema filosófico de la identidad personal y qué nos define como individuos. Antes de empezar a ver lo que dice Leibniz, quisiera pues que se preguntaran cómo sabemos que algo es lo mismo, que hay una cosa que es idéntica consigo misma. ¿Cómo saben eso? Pues bueno, puede ser porque se parecen, tienen características similares o exactamente las mismas. Entonces Leibniz lo que va a proponer pues es una definición, ¿no? Y él fue un filósofo alemán nacido en el año 1646, propuso el principio de identidad de los indiscernibles. Él afirma que si dos objetos tienen todas sus propiedades en común, entonces son idénticos. Absolutamente todas sus propiedades en común. De esta forma, si A y B son la misma entidad, entonces tienen exactamente las mismas propiedades. Con esta definición, pues Leibniz lo que hace es definir qué es la identidad. ¿Cómo podemos saber que algo es la misma cosa? Sin embargo, bueno, vamos a ver antes unos ejemplos. Por ejemplo, pues a veces hay cosas que son muy similares y que tienen casi las mismas propiedades, como estos gemelos que vemos en la imagen, y pues vemos que es difícil distinguir entre gemelos debido a su gran parecido. Incluso podemos confundirnos con quién es quién. Para saber si son iguales, debemos preguntarnos si todas sus propiedades son las mismas o son iguales, así como dice Leibniz. Entonces vamos a intentar aplicar el principio y vamos a ver si son la misma entidad, si son la misma persona, aplicando el principio de Leibniz. Al ver a los gemelos de la derecha es difícil señalar alguna diferencia física, inclusive vemos que están vestidos de la misma forma. Sin embargo, podrían tener alguna diferencia física como una cicatriz o una diferencia psicológica como diferente carácter, diferentes gustos, pensamientos, recuerdos, etc. Estas diferencias nos llevan a la conclusión de que no son idénticos y definitivamente no son la misma entidad, ya que ocupan lugares distintos en el espacio. Entonces, pues evidentemente no son la misma persona, aunque tienen muchas propiedades en común, aunque son muy parecidos, y con solamente encontrar una propiedad que sea diferente, en este caso que ocupen diferente lugar, pues ya automáticamente sabemos que no son la misma entidad, que no son la misma persona. Veamos otro ejemplo. Imaginen que van a la casa de un amigo y en la mesa del comedor ven un jarrón. Otro día ven un jarrón en el patio. ¿Cómo saben que el jarrón es el mismo? Según Leibniz, si A y B son la misma entidad, entonces tienen exactamente las mismas propiedades. Como se ven en las imágenes, podemos decir que por los detalles que vemos, que es el mismo jarrón, lo único que cambia es el fondo y el ángulo de la foto. Entonces, pues nosotros identificamos cuando vemos el mismo objeto porque pues tiene los mismos detalles, las mismas características y tal vez lo único que cambia, pues en este caso es el lugar y el tiempo, ¿no? Lo vemos un día en un lugar y otro día lo vemos en otro lugar, pero sabemos que es exactamente el mismo jarrón. Sin embargo, vamos a ver que hay filósofos que van a decir que ni siquiera podemos decir que ese jarrón es idéntico consigo mismo, como es Heráclito. Dice, podemos decir que el jarrón es idéntico consigo mismo, sin embargo, Heráclito, que es un filósofo del 544 a.C. aproximadamente, puso en duda esta afirmación. A él se le atribuyen la siguiente frase. No podemos embarcar dos veces en el mismo río, pues nuevas aguas corren tras las aguas. Esto significa que incluso las mismas cosas no pueden ser idénticas consigo mismas, pues cambian. Entonces, pues este jarrón, aunque es muy parecido al que vimos ayer, pues no significa que permanezca exactamente igual, pues hay cambios, ¿no? Por ejemplo, pues cada vez es más viejo, puede ser que pues a alguien se le caiga y se le quite un pedazo del jarrón, entonces eso ya va a hacer que sea diferente. Entonces, para Heráclito, pues no existe esta identidad, ¿no? Porque siempre las cosas están en constante cambio, nunca se quedan iguales consigo mismas. Y bueno, esto también lo podemos ver con el ejemplo del barco de Teseo.
o la paradoja del barco de Teseo. Y bueno, ¿cómo podemos identificar las cosas siendo las mismas? Teseo fue un rey que solía navegar y en esas navegaciones había batallas, ¿no? Y el barco que usaba se iba desgastando también. Entonces, fueron reemplazando partes del barco de tal forma que casi todas las partes originales fueron sustituidas tras varios arreglos ante pues los diferentes daños que sufría. Tras los arreglos, el barco de Teseo sigue siendo el mismo barco. Entonces aquí la pregunta es, si tenemos un barco y le cambiamos una pieza, ¿sigue siendo el mismo? Es más, si le cambiamos todas las piezas conforme va pasando el tiempo, ¿podríamos decir que es el mismo barco? Esto es una paradoja porque tenemos buenas razones para creer que sí es el mismo barco, pero también tenemos buenas razones para creer que no es el mismo barco. Y son las siguientes. Para decir que sí es el mismo barco, podemos decir que pues tiene la misma historia, ¿no? Su origen es el mismo, es un barco que servía para ciertos viajes religiosos y también de otro tipo, entonces pues eso permanece, aunque se le hayan cambiado piezas, sigue siendo el barco de Teseo, tiene la misma forma y tiene la misma función. Entonces, digamos que estas son algunas de las razones por las cuales pues, seguimos creyendo o diciendo que es el barco de Teseo, ¿no? Es el mismo barco. Sin embargo, hay diferencias importantes, pues ha cambiado, ¿no? Le han cambiado piezas y eso nos da buenas razones para decir que no es el mismo barco y pues su materia es diferente, ¿no? Dadas estas piezas que han sido intercambiadas. El ejemplo del barco lo vamos a ver aplicado al problema de la identidad personal, pero antes pues les voy a leer esta pequeña resumen de un texto de Theodor Sider. Y vamos a ver ya en qué consiste el problema filosófico de la identidad personal. Entonces, pues, les voy a contar la siguiente historia. Enjuiciado por asesinato, decides defenderte por ti mismo. No soy el asesino fue una persona diferente a mí, dices. El juez te pide tu evidencia. Concedo que el asesino es diestro como yo, tiene las mismas huellas digitales, no usaba barba como yo. Incluso se ve igual en las fotos de la cámara de vigilancia aportadas por la defensa. No, no tengo un gemelo. De hecho, admito recordar haber cometido el asesinato. Pero el asesino no es la misma persona que yo, pues he cambiado. La banda de rock favorita de esa persona era Led Zeppelin, yo ahora prefiero Metallica. Esa persona tenía un apéndice, pero yo no. El mío fue removido la semana pasada. Esa persona tenía 25 años y yo tengo 30. No soy la misma persona que ese asesino que hace 5 años, de hace 5 años. Así que ustedes no pueden castigarme, pues nadie es culpable de un crimen cometido por alguien más. Ok, bueno, entonces en esta primera parte vemos que hay un juicio donde una persona se está defendiendo y para decir que no es culpable, apela que ha cambiado, ¿no? Entonces, esta defensa vamos a ver que pues, suena muy mal. Sin embargo, esto último es verdadero, ¿no? No pueden culparte por un crimen que alguien más cometió. Si dice que él es una persona diferente, y de tal forma que ya no queda nada de lo que era antes, prácticamente, entonces pues podríamos decir que es otra persona y no tendrían por qué culparlo, ¿no? Bueno, continúo con la lectura. Obviamente, ninguna corte de justicia compraría este argumento. Cuando alguien cambia, ya sea física o psicológicamente, ¿es la misma persona? Ninguna otra persona asesinó a la víctima. Hay dos maneras en que podemos hablar acerca de una persona siendo la misma. Cuando una persona se rasura su cabeza, es disimilar a como era antes, o sea, es diferente. No permanece la misma persona cualitativamente, digamos, así que en un sentido no es la misma persona, pero en otro sentido es la misma persona. Ninguna otra persona ha tomado su lugar. No puedes sentir el mismo tipo de arrepentimiento o remordimiento por los errores de otros que por tus propios errores. La pregunta de ¿qué hace a las personas las mismas a través del tiempo? Es conocida por los filósofos como la pregunta por la identidad personal. Viendo las fotos de un bebé, tú dices, ese era yo, ¿pero por qué?
¿qué hace a ese bebé la misma persona que tú a pesar de todos los cambios que ha pasado en los años? Somos nuestra materia, pero alguien podría reunir todos los protones, neutrones y electrones que ahora constituyen tu cuerpo muerto y formar con ello una persona. Esa sería una nueva persona hecha de tu antigua materia. Al menos mismidad exacta de materia no es necesaria para la identidad personal. La gente sobreviene a cambios graduales en su materia todo el tiempo. Comen, se cortan el pelo y mudan algunos pequeños pedazos de piel, e incluso tienen nueva piel u otra materia injertada. Entonces aquí vemos qué es lo que hace que nos identifiquemos. Lo primero en lo que pensamos es en las cuestiones físicas. Si yo veo a alguien en la calle y tiene cierta apariencia física y lo vuelvo a ver otra vez, digo, ya vi a esa persona porque es igual físicamente o por lo menos muy parecida. Sin embargo, aquí la pregunta es si nosotros podemos reducir lo que somos a nuestra materia y pues vemos por el ejemplo que no, o sea, nosotros tenemos cambios en nuestra materia, por lo que nos define no lo podemos reducir a la pura materia. De hecho, los procesos normales de ingestión y excreción reciclan casi toda tu materia cada pocos años. Aún así, tú eres tú. La identidad personal no está especialmente ligada a la mismidad de materia. Así que, ¿a qué está ligada? O sea, además de ser materia, pues, ¿a qué está ligada la identidad? Podría ser útil cuando tratamos con gemelos idénticos. ¿Quieres saber si es Billy Bob o Bobby Bill quien está en la celda? Primero, compila algo de información de la cinta de vigilancia o de informantes. Entonces, usando esta información, traza una serie continua de la persona en la celda hacia atrás y ve a qué gemelo te lleva. Entonces, aquí supongamos que hay dos gemelos y si están siendo videograbados, digamos que durante toda su vida, nosotros sabremos pues, cuál fue el primero y cuál fue el segundo, ¿no? Cuál es el gemelo que corresponde. Todo mundo está de acuerdo en que la continuidad espaciotemporal es una buena guía para la identidad personal. ¿Qué es esto de la continuidad espaciotemporal? Pues es que no ha sido sustituido por otra persona, que aunque ha tenido cambios, digamos que hay cosas que se han mantenido en su lugar. En este caso, pues vamos a ver qué características. Pensar una cierta cantidad y parecer de cierta manera no son la esencia del ser oro, pues es posible que un metal parezca ser oro en todos los aspectos superficiales y aún así no ser realmente oro. Piensa en el oro de los tontos. Un ejemplo interesante introducido por el filósofo británico del siglo XVII, John Locke, y esta es una historia interesante que pues, ahorita la vamos a contar. Un cierto príncipe se pregunta qué sería vivir como un zapatero humilde. Un zapatero, recíprocamente, sueña con la vida del príncipe. Un día les llega su oportunidad. Las psicologías enteras del príncipe y del zapatero son intercambiadas. El cuerpo del zapatero llega a tener todas las memorias, el conocimiento, los rasgos de carácter del príncipe, cuya psicología, por su parte, se ha marchado al cuerpo del zapatero. Entonces aquí supongamos que el cerebro del zapatero se intercambia con el cerebro del príncipe, como se ve en la imagen. Supongo que el intercambio ocurre porque los cerebros del príncipe y del zapatero son alterados por un científico maligno. Después del intercambio, la persona en el cuerpo del zapatero recordará haber sido un príncipe y recordará desear intentar vivir como un zapatero. Se dirá a sí mismo, por fin tengo mi oportunidad. Se toma a sí mismo como siendo el príncipe, no el zapatero. Y la persona en el cuerpo del príncipe se toma a sí mismo como siendo el zapatero, no el príncipe. Supongo que el príncipe hubiera cometido previamente un crimen horrible y hubiera esperado el intercambio de mentes para escapar de la persecución. Después del intercambio, el crimen es descubierto y los guardias vienen a llevarse al culpable. Ellos no saben del intercambio, así que tienen que llevarse a la cárcel a la persona en el cuerpo del príncipe, ignorando sus protestas a favor de su inocencia. Esta es una injusticia. La persona en el cuerpo del zapatero debería ser castigada, pues la persona en el cuerpo del zapatero es el príncipe, no el zapatero, ¿no? Entonces aquí vemos que
pues antes del intercambio, el príncipe cometió un crimen y al que deberían culpar pues es al cuerpo del zapatero porque contiene el cerebro del príncipe. Ok, bueno, este ejemplo es para ilustrar que la conciencia o el contenido que está en el cerebro es más importante para la identidad personal que las cuestiones físicas. Por ejemplo, si a ustedes les pasara algo así como un intercambio de cerebros con otro cuerpo, ¿qué harían para convencer a sus familiares que son ustedes mismos? Pues muy probablemente lo que van a hacer es decir algo que solamente su familiar sepa. No sé, decían en uno de mis grupos en clases pasadas que pues harían un zapato, ¿no? Si quiero probar que soy un zapatero, supongamos que pues el príncipe pues tiene adentro el zapatero, ¿no? ¿Cómo va a probar su inocencia? No, pues yo soy muy bueno haciendo zapatos, pero pues esto no surgió de la nada, sino que pues yo era antes, yo soy el zapatero realmente, ¿no? Entonces, digamos que las cuestiones psicológicas van a tener un peso importante en la identidad personal. Y pues, por ejemplo, aquí vemos una lista de características que definen a los individuos. Como vimos en el caso del barco de Teseo, por ejemplo, puede ser la historia. En el caso de las personas, pues son los gustos, los recuerdos, el carácter, la personalidad, las experiencias, el físico también, pensamientos, creencias, valores, relaciones. Por ejemplo, pues si van a presentar a su mamá, pues la presentan como su mamá, ¿no? Yo soy hijo de tal persona, entonces esas son las relaciones. Ocupación, decisiones, acciones, actitud, origen, dónde y cuándo nacieron, hábitos, virtudes y defectos. Entonces, estas son algunas de las características que hacen que una persona sea diferente a otra. Si bien, pues todos tenemos una historia, todos tenemos gustos, todos tenemos, digamos que estos rubros, pues cada quien va a ser diferente en cuestión de pues, la suma de todas estas características. Sin embargo, pues quiero que ustedes piensen qué características se les hace más importante de todas estas. Pueden elegir dos si quieren. ¿Qué características se les parecen que son más importantes que los definen a ustedes, ¿no? Los valores, las experiencias, la historia, cualquiera de estos que ustedes elijan, tienen que explicar en la última pregunta del cuestionario, pues cuáles les parecen más importantes. Entonces, bueno, esto es todo por el tema del segundo corte. Y pues cualquier duda avísenme, nos vemos en el siguiente video.